Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de un proceso de demostración de proposiciones mediante inducción matemática. Este procedimiento es muy común, muy utilizado para validar proposiciones y es necesario que lo veamos nosotros porque para ciencia o para ingeniería es muy importante establecer generalizaciones o leyes que expliquen todo cuanto ocurre en la naturaleza. Es decir, que nosotros podamos establecer modelos matemáticos que sirvan para la solución de cualquier problema dadas ciertas circunstancias que pueden cambiar de un caso a otro y no nada más para un caso en particular, es decir, creemos generalizaciones. Para llegar a estas generalizaciones normalmente existen dos caminos, uno es por deducción y el otro es por inducción. Cuando nosotros hablamos de deducción, vamos de lo general a lo particular, es decir, es un método de lógica matemática que trabaja de lo general a lo particular. Y por poner un ejemplo, cuando se deduce la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, pues esa fórmula general viene de trabajar con una ecuación de segundo grado que tiene coeficientes que representen a cualquier número. Es decir, por eso colocamos coeficientes. Tenemos a que multiplica x cuadrada más b por x más c y se trabaja con esos coeficientes para llegar a una solución. Entonces, al tener esa ecuación ax cuadrada más bx más c, estamos hablando entonces de una ecuación que representa cualquier ecuación porque puede tener cualquier coeficiente para x cuadrada, cualquiera para x lineal y cualquier término independiente. Vamos entonces de una expresión general a una particular y podemos llegar entonces a una expresión que me permite encontrar las soluciones de estas ecuaciones solamente sustituyendo los coeficientes y ya tenemos una generalización porque esa ecuación funciona pues para cualquier ecuación de segundo grado. En cambio, en inducción lo que vamos a hacer es ir de lo particular hasta que podamos establecer que funciona para una generalidad. Es decir, vamos a examinar o se examinan ciertos números de casos particulares, ya que tengamos cierta seguridad de que, bueno, esto parece que sí se va a comportar bien para cualquier caso. Entonces vamos a hacer los procedimientos algebraicos necesarios para poder generalizar y establecer que efectivamente se cumple para cualquier caso. ¿Sí? Y entonces una vez que ya validamos que sí se cumple para cualquier caso, vamos a poder establecer una generalización. Entonces estos son los dos métodos o los dos caminos que nos permiten llegar a generalizaciones. Y en este curso, bueno, en este tema vamos a estudiar inducción, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos validar proposiciones que están dadas dentro del conjunto de los números naturales. Y vamos a hacer uso precisamente de los postulados de PA. ¿Cuáles son los pasos para aplicar inducción matemática? Pues en esencia son tres que vamos a estar platicando constantemente para que se nos queden bien grabados. El paso 1 es escribir la proposición, es decir, esa proposición que nosotros queremos demostrar o validar que efectivamente se cumple para cualquier número natural. La tenemos que identificar y tenemos que sobre todo identificar o especificar cuál va a ser la variable de inducción. Es decir, en este paso prácticamente consiste en reescribir la proposición que nos van a estar dando nuestro problema, identificando de qué variable depende esa proposición y esa es a la variable que le vamos a llamar como variable de inducción. En un paso 2, en el paso 2 lo que vamos a hacer es decir, bueno, si esa proposición enunciada, si yo pretendo validarla, pues tiene que ser válida cuando menos para el número natural más pequeño, que es n igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es verificar que esa proposición inicialmente tiene que ser válida para un valor de n igual a 1. Si ustedes recuerdan lo que platicábamos en el video anterior, estamos haciendo precisamente esto. Que me decía todo subconjunto de n' de n para el cual se verifique que contenga el 1. Es decir, lo que estamos haciendo en este paso sería hasta aquí. Vamos a verificar que ese conjunto para el cual es válida la proposición contenga cuando menos al 1. Si lo que hacemos en este paso nos dice que sí es válida para el número natural igual a 1, entonces del subconjunto general de los números naturales, ese conjunto n' que estamos definiendo ya contiene cuando menos al número 1. ¿Sí? Ese conjunto n' que en esta diapositiva se conoce como S, pero bueno, ya sabemos que cuando menos contiene el 1, si la proposición que nos dieron es válida para ese número natural igual a 1. Y entonces en un paso 3
vamos a decir, bueno, ya estoy completamente seguro de que esta proposición es válida para 1. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de 1 yo trato de validar para cualquier número natural? Y entonces voy a construir algo que se conoce como hipótesis de inducción, que en términos simples va a ser sustituir, en lugar de n igual a 1, voy a sustituir n igual a k. Y en lugar de tener una proposición en función de n, voy a tener una en función de k. Y vamos a asumir que esta hipótesis, que se conoce como hipótesis de inducción, voy a asumir que es válida. Y voy a demostrar pues, precisamente su validez. ¿Qué me decía el axioma de Peano? Bueno, el axioma de Peano me dice, ya que validamos que contiene al 1, vamos a validar que el sucesor de cualquier elemento de ese conjunto también pertenezca a ese conjunto. Entonces lo que vamos a hacer es que partiendo de esa hipótesis de inducción, voy a construir lo que se conoce como tesis de inducción. La tesis de inducción consiste, en lugar de sustituir solamente K, voy a sustituir el sucesor de K. Y el sucesor de K pues va a ser K más 1. ¿Sí? Estamos utilizando esa aplicación subsiguiente que postuló Peano, que me dice que el sucesor de todo número natural también es un número natural y que lo vamos a encontrar si le sumo 1 a ese número natural. Y entonces voy a construir lo que se conoce como hipótesis de inducción, sustituyendo ahora K más 1. Si yo valido que puedo llegar de la hipótesis a la tesis, estoy validando que mi tesis es verdadera. Y cuando yo hago eso, lo que Peano nos decía es que, bueno, si yo ya validé que aquí además del 1 está contenido, que todos los números naturales que estén contenidos en este subconjunto también tengan dentro del mismo conjunto a su sucesor, lo que estoy diciendo es que en realidad ese conjunto pues se trata de la totalidad de números naturales. Y eso es lo que nos permitiría entonces establecer que la proposición es válida para cualquier número natural. Todo esto entonces sale del quinto postulado de Peano. Ahorita quizá no les quedó lo suficientemente claro, pero esto es algo que vamos a estar repitiendo constantemente hasta que nos quede bien claro. Sobre todo, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y a qué queremos llegar. Entonces vamos a hacer un repaso ya con palabras un tanto más simples o más aterrizadas de cuál es el procedimiento para validar una proposición mediante inducción matemática. Lo primero que tenemos que tener en mente es cómo se ven estas proposiciones. Estas proposiciones son de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dicen que la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar hasta n, en lugar de que yo haga esta suma completa, lo que puedo hacer es evaluar esta expresión. Es decir, si yo quiero sumar los números naturales, por ejemplo, hasta 10, en lugar de sumar 1 más 2 más 3 más 4, así hasta llegar a 10, puedo sustituir aquí el 10. Entonces tendría 10 por 10 más 1 sobre 2. Y el resultado de esta expresión sería lo mismo que haber sumado los números desde 1 hasta 10. Y me dicen que esto es para todo n los naturales. Esta es una proposición, esto es algo que nosotros podemos validar mediante inducción matemática. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues en un primer paso vamos a identificar la proposición y especificando cuál es la variable de inducción. Tenemos entonces esta proposición y vamos a identificar que la variable de inducción es n. ¿Por qué? Porque esta expresión depende de n. Entonces esta es mi proposición y esta que tengo aquí es lo que voy a llamar como variable de inducción. Después me dicen, bueno, hay que verificar que el conjunto solución de esa proposición contenga al 1, o ese conjunto que yo quiero construir para verificar que se trata del conjunto de los números naturales, contenga cuando menos algo. Si volvemos a dibujar el conjunto de los números naturales de manera completa, dentro de este conjunto existe un subconjunto de los naturales. De lo que se trata de inducción matemática, vamos entonces de lo particular a lo general. Y lo más particular que yo puedo hacer con esta proposición, pues es sustituir el número natural más pequeño, que es el 1. Entonces en este paso número 2 lo que vamos a hacer es verificar que esta proposición se cumpla para ese número natural más pequeño. Si yo logro eso, después voy a tratar de ir creciendo este conjunto hasta que logre verificar que se trata de todo el conjunto de los números naturales. Y entonces voy a poder establecer que esa proposición es válida para cualquier número natural. Entonces mi paso número 2 va a ser verificar la proposición para n igual a 1,
que consiste entonces en sustituir n igual a 1 y verificar que llegue a lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Si ya logré eso, esto significa que ese subconjunto de los naturales, pues cuando menos, contiene al número natural 1. Si ni siquiera es válida para 1, entonces desde aquí descarto la proposición. Si ni siquiera es válida para 1, entonces ya no es válida para todos los números naturales. Después viene el paso 3. El paso 3 es el más largo y es el que podemos dividir a su vez en otros 3 pasos. Por eso aquí les pongo 3.1, 3.2 y 3.3. 3.1 dice, vamos a construir la llamada hipótesis de inducción. En términos simples consiste en cambiar n por k. Es decir, voy a tomar la proposición que está en función de n y la voy a cambiar por k. Es decir, voy a encontrar p de k. Y entonces esta nueva expresión que me va a resultar se va a llamar como hipótesis de inducción, que vamos a tomar como válida. Una vez que construimos la hipótesis de inducción, vamos a construir lo que se conoce como tesis de inducción. ¿Qué estamos haciendo? Siguiendo el postulado de Peano, pues yo voy a decir, bueno, este número k puede tomar cualquier valor dentro de este conjunto. Yo no sé en principio cuántos elementos contengan este conjunto, pero sé que es un subconjunto de los naturales para los cuales es válida la proposición. Entonces, si yo valido que para todo elemento k que pertenezca a este conjunto, el sucesor de ese elemento k también pertenece a ese conjunto, y yo demuestro que sí es válido, lo que estoy haciendo entonces, o lo que nos dice Peano, es que en realidad el conjunto en cuestión pues se trata de la totalidad del conjunto de los números naturales, ¿sí? Es decir, todo este conjunto de solución sería el mismo que todo el conjunto de los números naturales, y entonces ya podemos establecer que esa proposición es válida para cualquier número natural. Pero ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Bueno, yo ya tengo lo que se conoce como hipótesis de inducción y tesis de inducción. Lo que vamos a hacer en términos simples, y con eso nos vamos a quedar hasta ahorita, ya que hagamos los ejercicios lo vamos a detallar, es manipular la hipótesis de inducción hasta que podamos llegar a la tesis de inducción. Hacer manipulaciones algebraicas hasta que las podamos igualar. Esa manipulación algebraica consiste en estar observando el lado izquierdo de la hipótesis y de la tesis y preguntarnos qué le hace falta a la hipótesis del lado izquierdo para que se iguale al lado izquierdo de la tesis. Y usualmente la conclusión va a ser que nos va a hacer falta sumar o multiplicar algo que vamos a llamar el k más 1 décimo término de ambos lados de la hipótesis. También en algunos casos especiales vamos a multiplicar por menos 1, vamos a multiplicar por 1, etc. Pero entonces este procedimiento se resume en observar ambos lados izquierdos de la hipótesis y de la tesis y preguntarnos qué le hace falta a la hipótesis para que se iguale la tesis. Y en eso va a consistir demostrar que se puede llegar a la hipótesis a partir de que se puede llegar a la tesis a partir de la hipótesis, y con eso estaríamos igualando esos conjuntos y establecer que se trata del conjunto de los números naturales. Para entender un poco de qué va inducción matemática, también se puede colocar o hacer una analogía del juego del dominó. Es decir, si nosotros colocamos fichas de dominó de tal manera que si nosotros empujamos una, estemos seguros que se van a caer todas, ¿sí? Eso se puede hacer una analogía con inducción matemática. Es decir, el juego de dominó es el que consiste en que nosotros empujamos una ficha y al empujar esta ficha tenemos la certeza de que se va a caer y va a empujar a la otra, y a su vez esta se va a caer y va a empujar a la otra, y así hasta que se terminen todas las fichas que colocamos. ¿Cómo estaríamos seguros que sí se van a caer todas las fichas? Bueno, pues hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que esto pase. Por ejemplo, todas las fichas tendrían que estar a la misma distancia, y esa distancia tendríamos que estar seguros de que es suficiente para que cuando una de las fichas caiga pueda golpear a la otra y entonces caigan el resto. Para poder construir entonces un conjunto de fichas y garantizar que todas se caigan, primero tenemos que empezar a colocarlas garantizando precisamente eso. Es decir, primero vamos a colocar dos fichas y vamos a medir, bueno, a qué distancia tiene que estar la segunda ficha para que cuando ésta se caiga, tumbe la segunda ficha. Ya que estamos seguros de que eso se cumple para dos fichas o para una ficha cayéndose que tumbe a la otra, podemos empezar a colocar el resto. Pero cuando lo estamos colocando vamos a estar seguros de que esta distancia
se vaya replicando en cada una de las fichas que vamos colocando, es decir, que todas queden a la misma distancia para que cuando se caiga una empuje a la otra, entonces la siguiente ficha pueda empujar a la otra y la siguiente ficha también a la otra. Esa parte de decir la siguiente ficha es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, si nosotros ya validamos el caso para lo más particular, que es que dos fichas puestas de esta manera, cuando una caiga, logre golpear a la otra y tumbarla, estamos haciendo este paso. Estamos verificando para un caso particular, el caso más sencillo. Después podemos tener la hipótesis de que, bueno, si yo coloco la siguiente ficha, la coloco garantizando la misma distancia, y entonces si garantizo eso para cada una de las fichas que voy colocando, entonces al final voy a poder estar seguro de que todas las fichas se van a caer. Entonces aquí lo que estamos haciendo es trabajando con la propiedad del siguiente. Si yo garantizo que la siguiente de cualquier ficha se va a caer, estoy validando mediante inducción matemática. Es decir, al decir eso, no importa qué ficha yo tome aquí, si yo valido que su siguiente ficha se va a caer si la ficha en cuestión se cae, estoy haciendo propiedad del postulado de Peano, estoy haciendo uso de esa propiedad del postulado de Peano que me dice que si el siguiente de todo número está contenido dentro del conjunto, entonces esto se cumple para todo el conjunto. Bueno, vamos a iniciar con los ejercicios para que todo esto que hemos estado platicando, que está muy extenso, lo podamos ir aterrizando ya en procedimientos de ejercicios. Antes de resolver este ejercicio, les sugiero que vean un extracto de una película que les voy a poner en la descripción. Es una película acerca de Gauss. Entonces, primero aquí pónganle pausa al video, vayan a ver ese que les estoy poniendo en los comentarios y después regresamos para resolver este ejercicio. Vamos a tomar por cierto lo que pasó ahí. A ninguno nos consta si así pasó o no pasó. Seguramente no fue exactamente así porque como toda película pues tiene su dramatización. Entonces ahí lo que pasa es que el profesor le pide a los estudiantes que realicen la suma de los números naturales desde 1 hasta el 100. Y inicialmente la intención del profesor pues era que fueran sumando 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar a 100, suma por suma. Lo que hizo Gauss en ese video fue deducir una expresión, ¿sí?, que le permitiera entonces sumar los números desde el 1 hasta el 100 solamente mediante una serie de operaciones muy sencillas. Esa expresión a la que llegó Gauss es la que tenemos aquí. Y bueno, al final su profesor se enoja porque hizo todo muy rápido cuando parece que la intención del profesor era no trabajar y solamente esperar hasta que hiciera la suma. ¿Qué pudo haber hecho el profesor en lugar de haberse enojado con Gauss? Pues es, bueno, él ya me está dando el resultado correcto, ya tengo un caso para el cual es válido, me voy a asegurar de que esa expresión a la cual llegó Gauss pues sea válida para cualquier número natural, es decir, si en lugar de sumar los números desde el 1 hasta el 100, pues que podamos sumar los números desde el 1 hasta el 200, hasta el 300 y así hasta cualquier número natural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Vamos a tomar esa expresión de Gauss, que en principio la dejó para n igual a 100, nosotros vamos a validarla para n con cualquier valor de los números naturales. Entonces vamos a seguir los pasos que hemos platicado hasta ahorita. El paso 1 entonces es establecer la proposición, la que se quiere validar, identificando la variable de inducción. Entonces la proposición es esta. En este paso 1 lo que vamos a hacer en términos simples pues es copiar otra vez esta expresión, copiarla de tal manera que identifiquemos cuál es la variable de inducción, y en este caso la variable de inducción va a ser n. Al copiarla entonces nosotros estamos nombrando a esta proposición como P de n, ¿sí? Ese sería el paso 1. El paso 2, bueno, me dicen, vamos a verificar la validez de la proposición para n igual a 1. ¿Sí? Nuevamente repetimos de lo que se trata inducción matemática. Tenemos el conjunto de los números naturales y nosotros vamos a tratar de establecer un subconjunto de los naturales en el conjunto en el cual esta expresión sí es válida, esta proposición sí es válida. Y vamos a empezar desde lo más particular, que es que sea válida para el número natural igual a 1. Recordando entonces que este que tenemos acá es el conjunto total de los números naturales.
y este que tenemos aquí es un subconjunto de los naturales, que lo que nosotros vamos a hacer es verificar que este subconjunto en realidad se trate de todo el conjunto de los números naturales. Entonces empezamos validando que la proposición sí nos dé buenos resultados para n igual a 1. Y entonces en este paso lo que vamos a hacer es tomar la proposición y vamos a sustituir n igual a 1. Si hacemos eso, entonces nos quedaría p de 1, ¿sí? Va a ser igual a 1 nada más. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo aquí en n igual a 1, estaría llegando solamente vamos a tener un término que se está sumando, ¿sí? Entonces de este lado solamente nos quedamos con 1. Si aquí estamos sustituyendo el 3, entonces tendríamos 1 más 2 más 3. Si estuviéramos sustituyendo 10, tendríamos 1 más 2 más 3 más así hasta llegar al 10. Como solamente estamos sustituyendo 1, entonces aquí nos quedaría 1. Y eso estaría igualado. En esta expresión del lado derecho vamos a cambiar n por 1. Entonces nos quedaría 1, que multiplica a 1 más 1, y todo esto sobre 2. Resolvemos las operaciones involucradas y nos vamos a dar cuenta que esto sería igual a 1 igual a 1. ¿Sí? Tenemos 1 del lado izquierdo, y aquí tendríamos 1 más 1 que es 2. Este 2 se va a cancelar con el de abajo, ¿sí? Entonces finalmente nos quedaría 1. Entonces esta proposición sí es válida para el valor del número natural más pequeño, que es 1. Entonces este subconjunto ya contiene cuando menos un elemento que sí la cumple la proposición, ¿sí? En un siguiente paso, del 3.1, que ya viene a la parte de la demostración, vamos a construir lo que se conoce como hipótesis de inducción o PDK. Y esta hipótesis de inducción pues surge de cambiar ahora n por k, y vamos a ver a qué expresión estamos llegando. Es muy importante tener presente que cada que hagamos una hipótesis o una tesis de inducción tenemos que escribir a todos los elementos que anteceden al valor de k que estamos considerando. Es decir, no se nos tiene que olvidar que antes de llegar acá existe un 1, existe un 2, existe un 3 y así hasta llegar acá. Esta creación de la hipótesis de inducción es para un valor de k que puede tomar cualquiera de estos que tenemos aquí en el subconjunto. Ya validamos que aquí cuando menos contiene al 1, pero lo que nosotros esperamos pues es que contenga a más elementos además de 1. Y entonces k me representa a cualquier elemento de este subconjunto. Y entonces si yo sustituyo k en la proposición, eso significaría que tendría 1 más 2 más 3 más una serie de términos hasta llegar a k. ¿Sí? Y eso estaría igualado entonces a k por k más 1 sobre 2, que es esta expresión del lado derecho, pero cambiando n por k. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que entonces estamos tomando esto como hipótesis. Esta hipótesis pues viene de decir, voy a agarrar esta proposición y la voy a sustituir por todos los elementos que pertenezcan a este conjunto. Este que tenemos aquí, el término que resulta al final de sustituir n por k, lo vamos a llamar como el késimo término. Es decir, k en este caso es el késimo término. Lo que sigue, ya que tenemos nuestra hipótesis de inducción, pues es garantizar que además de que contenga todos estos elementos, también dentro de este subconjunto exista el término k más 1, es decir, el sucesor de k. Con eso, si es válido, lo que estaríamos garantizando es que en realidad este subconjunto de los naturales pues se trata de la totalidad del conjunto de los números naturales. Y eso es precisamente lo que queremos validar, que la proposición es válida para todo el conjunto de los números naturales. La tesis de inducción, entonces nuestro paso nos dice, es que resulta de sustituir k más 1 en lugar de n, es decir, el sucesor de k. Entonces vamos a tomar la proposición y en todo elemento que aparezca acá, que aparezca n, en lugar de colocar n, vamos a colocar k más 1. Así como lo hicimos en la hipótesis, toda n que aparecía aquí la cambiamos por k. Ahora toda n que aparezca aquí la vamos a cambiar por k más 1. Y entonces si iniciamos a hacer la sustitución tendríamos 1 más 2 más 3 más una serie de términos. Aquí tenemos que incluir el késimo término, que es el que está antes del k más 1 ésimo término. ¿Sí? Es decir, hasta aquí en la hipótesis tendríamos 1 más 2 más 3 más una serie de términos hasta llegar acá. En la tesis tendremos 1 más 2 más 3 más una serie de términos
vamos a pasar por el término k y después le vamos a sumar k más 1. Esto nos quedaría entonces en nuestra tesis de inducción del lado izquierdo. Este que está aquí decíamos que le íbamos a llamar el késimo término. Entonces a este que le sigue al késimo término lo podríamos llamar el sucesor del késimo término, o también comúnmente se le llama el k más 1 ésimo término, ¿sí? Así como lo tenemos escrito aquí. Ese sería entonces el k más 1 ésimo término, que resulta de sustituir en la proposición el sucesor de k o k más 1. Y esa misma sustitución la vamos a hacer aquí. En lugar de n vamos a colocar k más 1. Entonces aquí tendremos k más 1 sustituido en n, que multiplica a n, pero n es k más 1 más 1. Y entonces me quedaría esta expresión. Noten que esta expresión es equivalente entonces a cambiar toda n por k más 1. No estamos haciendo nada más que sustituyendo. Y finalmente todo esto está dividido entre 2. Ahora, ya que tengo mi hipótesis y mi tesis, lo que sigue es demostrar que la tesis es válida. Si yo demuestro que la tesis es válida, estoy demostrando que todo sucesor de todo elemento del subconjunto solución de la proposición también pertenece a ese conjunto solución, y entonces no hay otra opción más que ese conjunto sea la totalidad de los números naturales. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Pues en términos muy sencillos decíamos que íbamos a manipular algebraicamente la hipótesis hasta que lleguemos a la tesis. Y para hacer eso decíamos que la parte clave es comparar el lado izquierdo de la hipótesis, lo vamos a comparar con el lado izquierdo de la tesis. Y preguntarnos vamos a ignorar de momento los lados derechos de la hipótesis y de la tesis, los vamos a ignorar. Y vamos a preguntarnos qué le hace falta al lado izquierdo de la hipótesis para que se iguale al lado izquierdo de la tesis. Y nos vamos a dar cuenta de manera muy sencilla que lo que le hace falta a la hipótesis es que aquí tenga un más k más 1. Si yo le sumo a la hipótesis este término, ya estaría igualando el lado izquierdo de la tesis con el lado izquierdo de la hipótesis. Evidentemente, cuando yo le añada este término al lado izquierdo de la hipótesis, se lo tengo que añadir también al lado derecho de esta misma hipótesis para no alterar la expresión. Y entonces mi problema se resume a demostrar que cuando yo añada ese término de ambos lados, esté llegando exactamente la misma expresión que tengo en la tesis, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y entonces vamos a hacer eso. Para demostrar entonces vamos a manipular algebraicamente la hipótesis hasta que se iguale la tesis. Y la forma de hacerlo entonces ya dijimos que es observando los lados izquierdos. Me voy a dar cuenta que le hace falta a la hipótesis que tenga este término. Este término que decíamos que vamos a llamar siempre el k más 1 ésimo término. Entonces aquí ponemos demostración. Vamos a partir de la hipótesis y la vamos a manipular, y esa manipulación consiste en añadir el k más 1 ésimo término a la hipótesis. Entonces lo que tenemos aquí no es otra cosa más que la hipótesis, esta expresión que tenemos aquí, pero en cada uno de los lados de esta igualdad vamos a añadir este término, el k más 1 décimo término. Entonces teníamos 1 más 2 más 3 más k, vamos a añadirle más k más 1, aquí está esa adición, y del lado derecho tenemos k por k más 1 sobre 2, vamos a añadir también este k más 1, y aquí tenemos entonces la adición de k más 1. Si yo añado lo mismo a ambos lados de una igualdad, sabemos que no la estamos alterando. Entonces vamos a verificar que estemos llegando a lo mismo que tenemos en la tesis. ¿Cómo vamos a verificar? Bueno, con esto lo que hicimos ya fue igualar los lados izquierdos. Este lado de la hipótesis, una vez que yo le añadí el k más 1 décimo término, ya se igualó al lado izquierdo de la tesis. Lo que tengo que verificar ya únicamente es que esto que tengo como lado derecho sea igual a lo que tengo aquí del lado derecho de la tesis. En eso consiste únicamente la demostración. Entonces vamos a tomar este lado derecho y lo vamos a manipular, vamos a simplificar, vamos a hacer todos los procedimientos algebraicos que queramos hasta que logremos expresarlo exactamente igual que como está en la tesis. Así como lo hacíamos en identidades trigonométricas, que solamente manipulábamos el lado izquierdo para igualarlo al derecho, aquí vamos a manipular este término hasta que lo igualemos a este de aquí.
Y entonces aquí solamente vamos a trabajar con el lado derecho. Esto básicamente lo copiamos, es lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer álgebra. Tengo k por k más 1 sobre 2 más k más 1. ¿Qué podemos hacer para sumar estos dos términos? Pues algo muy sencillo es multiplicar y dividir por 2 este término. Si yo multiplico y divido por 2 es equivalente a multiplicarlo por 1, entonces no lo estoy alterando. ¿Qué me va a permitir eso? Que ya voy a tener denominadores iguales y que los vamos a poder sumar. Hago la suma, entonces tendría k por k más 1 más 2 veces k más 1. Y todo esto sobre 2. Ahora tengo k más 1, que multiplica k más 1 más 2 por el mismo término, k más 1. Significa que esto los puedo sumar, ¿sí? Entonces me quedaría k más 2 y eso estaría multiplicando a k más 1. ¿Cómo nos podría quedar más claro este procedimiento? Bueno, yo puedo leer a este k más 1, puedo leerlo como si fuera x. Y este k más 1, que es lo mismo, pues también sería x. Entonces si lo reescribo de esa forma tendría k por x más 2x. Y si yo quiero sumar kx más 2x, pues eso sería igual a 2 más k por x. Bueno, en realidad x es k más 1. Entonces todo lo que estamos haciendo en este paso de aquí. Finalmente tengo k más 2 por k más 1 sobre 2. A lo que yo quiero llegar al final, pues es a esta expresión que tenemos aquí. K más 1 igual a k más 1 más 1 sobre 2. Contamos qué nos haría falta para que esta expresión que tenemos aquí sea la misma que tenemos aquí del lado derecho de la tesis. Pues nos damos cuenta que la tesis se podría simplificar si yo tengo k más 1 y realizo la suma que tenemos aquí dentro de los corchetes. K más 1 más 1 no es otra cosa más que k más 2. Ustedes estarán de acuerdo. Y aquí yo ya tengo entonces este k más 1 ya aparece aquí como factor en el numerador que estamos manipulando. Y este se está multiplicando por k más 2, que sería equivalente a esto que tenemos aquí. Entonces ya con eso podemos concluir que si es lo mismo, bastaría entonces con reordenar y cambiar de posición este k más 2, de tal forma que tendríamos k más 1 por k más 2. Yo altero los factores, ya platicábamos de que se cumple con mutatividad en los números naturales, entonces no hay ningún problema. Y llegamos a la misma expresión. Esto que tengo aquí es exactamente igual que lo que tenemos aquí del lado derecho de la tesis. Finalmente, entonces reescribo el lado derecho que tenía aquí, lo reescribo como k más 1 por k más 2 y entonces ya validé que sí se cumple la proposición para cualquier número natural. ¿Por qué? Porque esto que manipulamos, el lado derecho de esta suma, ya se igualó a lo que teníamos originalmente en la tesis de inducción. Así entonces se va a resolver cualquier ejercicio de inducción matemática. Repetimos el procedimiento para que quede de manera muy clara, nos vaya quedando ya algo medio mecanizado. Proposición, vamos a reescribir la proposición que nos está dando el problema identificando la variable de inducción, en este caso sería n. Validamos que esto verifique o se cumpla para el número natural más pequeño que es 1, sustituyendo entonces toda n que aparezca aquí por 1. Y una vez que se cumple, entonces ya tenemos un subconjunto que cuando menos contiene el número natural 1. Construimos la hipótesis de inducción. Esta hipótesis de inducción se basa entonces en cambiar a la variable de inducción por k, donde k en principio no es cualquier número natural de la totalidad, sino cualquier número natural que pertenezca a este subconjunto. Sustituimos y formamos entonces la hipótesis de inducción, identificando al késimo término. Tesis de inducción, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de sustituir por k, vamos a sustituir por k más 1. Y entonces cuando hagamos la tesis tenemos que tener presente que todos los elementos que se estén sumando, multiplicando, dependiendo de la proposición, vamos a pasar por el késimo término y le vamos a sumar el elemento que sigue de k, que sería el k más 1 décimo término. Y sustituimos también aquí en lugar de n vamos a colocar k más 1, entonces nos quedaría k más 1 que multiplica a k más 1 más 1 sobre 2, que sería esto que tenemos aquí. Después viene la demostración, demostrar que todo el siguiente también esté contenido en este subconjunto y entonces con eso demostramos que se trata de todos los números naturales. Y esta demostración se trata de igualar a la hipótesis, igualarla a la tesis.
Y la forma en la que la vamos a igualar, pues hay dos elementos claves aquí. Primero, identificar lo que estamos llamando como K más 1 décimo término, y vamos a tratar de averiguar qué le hace falta al lado izquierdo de la hipótesis para que se parezca al lado izquierdo de la tesis, porque es más sencillo de ver en las expresiones del lado izquierdo. Me doy cuenta que lo único que le hace falta a la hipótesis del lado izquierdo pues es sumarle ese K más 1 décimo término. Si yo se lo sumo, vamos a tener completamente igualados los lados izquierdos de hipótesis y de tesis. Y para sumárselo sin alterar lo que tengo como hipótesis de inducción, se lo tengo que sumar de ambos lados. Y entonces es lo que nos están diciendo aquí, adicionando el K más 1 décimo término a la hipótesis. Y sumamos este K más 1 décimo término de ambos lados de la hipótesis, de toda esta expresión que teníamos aquí. Los lados izquierdos ya coinciden, tratamos de igualar hipótesis con tesis, este lado izquierdo ya coincide con lo que tenemos aquí. Entonces solamente nos vamos a concentrar en el lado derecho, esto que tenemos aquí. Y hay que tratar entonces de verificar que este lado derecho sea igual a lo que tenemos del lado derecho de la tesis, haciendo la álgebra que nosotros queramos, y al final vamos a llegar a que pues precisamente si este lado derecho coincide con el lado derecho de la tesis. Una vez que llegamos a ese punto, entonces ya queda demostrado que esa proposición es válida para cualquier valor de k en los números naturales. Vamos a hacer entonces otro ejercicio para tratar de ir que nos quede bien claro este procedimiento o que aparezcan dudas para que las podamos resolver en la sesión de Zoom. Tenemos otra proposición donde ahora tenemos cocientes de elementos que se van sumando, y lo que nos dice la proposición es, bueno, si yo tengo elementos que se están sumando con esta estructura, ¿sí? Es decir, siempre tenemos por ejemplo 1 sobre 1 por 2, 1 sobre 2 por 3, 1 sobre 3 por 4. Esto lo podemos escribir como 1 sobre n por n más 1. Es decir, si n es 3, por ejemplo, n es 3 y aquí se estaría multiplicando por 4. Es esto que tenemos aquí. Si n es 10, entonces llegaríamos hasta el término que es 1 sobre 10 por 10 más 1. Todas esas series de términos que están sumando hasta llegar al término, al décimo término. Lo que nos dice esta proposición es que en lugar de calcular estas sumas así como están, pues que en realidad esto es igual a n sobre n más 1. ¿Sí? Y nos piden entonces demostrar por inducción matemática que esto es válido para cualquier n en los números naturales. Vamos a seguir entonces los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior y que hemos estado platicando en este video. Primero entonces es identificar la proposición, especificando cuál es la variable de inducción. La proposición es esta, P de n, es la misma que tenemos aquí, la reescribimos y vamos a decir entonces que la variable de inducción es n. N entonces que puede tomar cualquier valor en los números naturales. Segundo paso es verificar que esto es válido para el número natural más pequeño, es decir, P de 1. Sustituimos, si sustituimos aquí, nos quedaría 1 sobre 1 más 1 más por 1 sobre 1 por 1 más 1 sería 1 sobre 1 por 2, o este elemento que tenemos aquí lo podemos copiar directamente. Esto nos quedaría del lado izquierdo, dado que solamente estamos sustituyendo 1, noten que ya no tenemos una serie de elementos que se están sumando. Si nosotros sustituimos el 2, entonces tendríamos este elemento más la sustitución de aquí de n igual a 2, sería 1 sobre 2 por 3. ¿Sí? Como nada más tenemos el 1, entonces solamente es un elemento del lado izquierdo y aquí sustituimos simplemente el 1. Tenemos 1 sobre 1 más 1. Resolvemos, de este lado nos va a quedar un medio y de este lado 1 sobre 1 más 1 que es 2, también nos queda un medio, entonces se cumple para n igual a 1. ¿Qué definimos hasta aquí? Pues hasta el momento que el conjunto que estamos construyendo ya contiene al número natural 1. Hipótesis de inducción, tomamos la proposición y vamos a sustituir el valor de k, donde k representa cualquier elemento de este subconjunto. Y entonces hacemos la sustitución solamente cambiando toda n de esta proposición por k. Y esa, así tal cual, es lo que llamamos hipótesis de inducción. Después viene mi tesis de inducción. La tesis de inducción entonces resulta ahora de sustituir el valor de n por k más 1. Entonces tendríamos el primer término, el segundo término, el tercer término, así seguiría el késimo término,
que es este que teníamos en la hipótesis, y después viene la sustitución. Aquí en lugar de n vamos a sustituir k más 1. Entonces me quedaría 1 sobre k más 1 multiplica a la suma de k más 1, que es esto que tenemos aquí. Entonces este sería el k más 1 décimo término, es el que es muy importante identificar para hacer la demostración, ¿sí? Entonces noten que, como les he comentado, cuando hagamos la tesis de inducción siempre tenemos que pasar por el késimo término, ese término que construimos o que apareció cuando teníamos la hipótesis de inducción. Siempre tenemos que pasar por él, porque antes de k más 1 viene el késimo término. Y lo que tenemos aquí del lado derecho pues resulta de cambiar n por k más 1. En el numerador me quedaría k más 1 y en el denominador k más 1 más 1. Esto que tenemos aquí. ¿Qué sigue? La demostración. Y para la demostración decíamos que queremos partir de la hipótesis hasta llegar a la tesis. Ese es nuestro objetivo fundamental en la demostración. ¿Y cómo vamos a manipular algebraicamente la hipótesis para que se parezca a la tesis? Pues vamos a comparar el lado izquierdo de la hipótesis con el lado izquierdo de la tesis. ¿Qué le hace falta al lado izquierdo de la hipótesis para que se iguale al lado izquierdo de la tesis? Pues me doy cuenta que si yo agarro el lado izquierdo de la hipótesis y le sumo el k más 1 décimo término, que es este, ya voy a igualar ambos lados izquierdos. Y que si no quiero alterar la hipótesis, este término, además de sumárselo del lado izquierdo, se lo voy a sumar también del lado derecho. Y es lo que tenemos aquí, adicionando el k más 1 décimo término a la hipótesis. Entonces mi hipótesis estaba hasta este término. Hasta aquí era lo que yo tenía como hipótesis. Le voy a sumar entonces el k más 1 décimo término, que es este de aquí, y se lo voy a sumar del lado izquierdo y también del lado derecho. ¿Para qué? Pues para no alterar precisamente la expresión original. Entonces agarro la hipótesis tal cual y le sumo el k más 1 décimo término de ambos lados. Aquí muchas veces un error común es que se nos olvida y nosotros tomamos la tesis y a esa tesis le sumamos el k más 1 décimo término. No hay que confundirnos, en este paso siempre vamos a trabajar sobre la hipótesis y queremos que la hipótesis se iguale a la tesis. Entonces lo que vamos a tomar del lado derecho es lo que está en la hipótesis. Este k sobre k más 1 es el que tenemos aquí, k sobre k más 1, no este de aquí. Lo que vamos a utilizar este de aquí para manipular algebraicamente este lado derecho e igualarlo con esto que tenemos aquí. Y entonces, como los lados izquierdos de esto ya son iguales, ya es igual la tesis a esto que tenemos aquí, vamos a concentrarnos en que el lado derecho también sea igual. Y vamos a manipular algebraicamente el lado derecho para que se parezca a esto. Y entonces originalmente tenemos k sobre k más 1 más 1 sobre k más 1 que multiplica a la suma de k más 1 más 1. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí repetimos el término y vamos a empezar a hacer álgebra hasta que lleguemos al resultado deseado, que es que se iguala a esto. Inicialmente lo que se hizo en este paso, este término k sobre k más 1 se dejó igual, es exactamente el mismo. Aquí en el denominador del segundo término que se está sumando, se realizó la suma de 1 más 1. Entonces aquí me quedaría k más 1 por k más 2, esto que tenemos aquí. Después, pues vamos a hacer la suma de estos dos cocientes, utilizando el método de multiplicar cruzado y simplificar el denominador. Es decir, multiplicamos k por k más 1 sobre k más 2, pero este k más 1 se va a cancelar con este k más 1, entonces solamente me quedaría k por k más 2, que es este término que tenemos aquí. Después 1 lo multiplicamos por k más 1, pero se va a cancelar con k más 1. Entonces solamente me quedaría aquí 1. Y finalmente nos quedamos con k más 1, k más 2 como denominador. Entonces tendríamos esto como suma. Ustedes pueden utilizar el método que ustedes quieran, sacar el mínimo común y entonces hacerlo como ustedes gusten. Lo que estamos haciendo aquí únicamente es la suma de estos dos cocientes. Finalmente tengo esta expresión, k que multiplica k más 2 más k más 1, más 1, sobre el producto de k más 1 por k más 2. Y observo mi lado derecho, y en el lado derecho me doy cuenta que solamente tengo k más 1 arriba, y que abajo tengo k más 1 más 1. Entonces, ¿qué podríamos seguir haciendo con este lado izquierdo para que se parezca a este
perdón, con este término para que se parezca a este que tenemos aquí. Esa pregunta nos la tenemos que hacer constantemente hasta que podamos igualar ambas expresiones. Entonces un paso sugerido es que vamos a desarrollar el denominador. Este k entonces multiplica acá y multiplica 2 y tenemos más 1. Nos quedaría entonces k cuadrada más 2k más 1, solamente desarrollamos estas operaciones y el denominador lo dejamos igual. Esto me sirve para darme cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto y que lo puedo factorizar como un binomio cuadrado, colocando como primer término la raíz de k cuadrada y la raíz de 1 como segundo término y elevado al cuadrado. Me quedaría entonces k más 1 elevado al cuadrado sobre k más 1 por k más 2. Cancelo el cuadrado del k más 1 con el k más 1 que tengo aquí abajo y me queda k más 1 sobre k más 2. Esto que tengo aquí pues ya es equivalente a lo que aparece en la tesis. ¿Por qué? Porque k más 1 sobre k más 1 más 1, esto lo podría igualar a k más 2. Y entonces ya es lo mismo, queda demostrada otra vez la proposición. Esto entonces, si ya verifiqué que en ese conjunto en el cual sí es válida la proposición, todo miembro del conjunto también tiene a su sucesor dentro del mismo conjunto, entonces la proposición queda demostrada. Buscar un tercer ejercicio. Aquí nos piden demostrar por inducción matemática esta proposición. A diferencia de las anteriores, en lugar de tener términos que se están sumando, aquí se están multiplicando. Y nos dice entonces que la suma de 1 más 1 sobre 1, 1 más 1 sobre 2 y en general hasta llegar a 1 más 1 sobre n es igual a 1 más 1. Y que esto aplicaría para cualquier n que pertenezca al conjunto de los números naturales. Entonces nuestro paso 1 es establecer la proposición identificando la variable de inducción. Y en este caso la variable de inducción pues es igual a n. Paso 2, vamos a verificar que esta proposición es válida para un valor dentro de los números naturales igual a 1. Entonces hacemos la sustitución y aquí solamente tendríamos el término 1 más 1 sobre 1 y del lado derecho tendríamos 1 más 1. Nos damos cuenta que de ambos lados de la expresión vamos a llegar a un 2, por lo tanto sí se verifica para n igual a 1. Dado que sí es válido, lo que sigue es construir nuestra hipótesis de inducción, que resulta de sustituir n igual a k. Esto representaría entonces que dentro del subconjunto solución vamos a trabajar con todos los elementos que pertenezcan a ese conjunto. Y entonces tendríamos los términos desde 1 más 1 sobre 1 por 1 más 1 sobre 2 hasta llegar al késimo término, este que llamamos el késimo término, que sería 1 más 1 sobre k. Y eso estaría igualado, en lugar de a n más 1, estaría igualado a k más 1. Tesis de inducción, ahora vamos a hacer la sustitución. En lugar de n, vamos a trabajar con el siguiente de k, que sería k más 1. Y entonces tenemos 1 más 1 sobre 1, 1 más 1 sobre 2, así una serie de términos, pasando por el késimo término, que es el que teníamos aquí, hasta llegar al k más 1 décimo término, que resultaría entonces de sustituir aquí en lugar de n, k más 1. Nos quedaría 1 más 1 sobre k más 1. Y eso estaría igualado, en lugar de a n más 1, a k más 1 más 1. Siguiente paso viene la demostración. Y la demostración decíamos que se trata de manipular algebraicamente la hipótesis para que se iguale a la tesis, y que el paso clave es observar el lado izquierdo de la hipótesis y preguntarnos qué le hace falta a este lado izquierdo de la hipótesis para que se parezca al lado izquierdo de la tesis. Y nos damos cuenta que, así como en el caso anterior, lo clave está en el k más 1 décimo término, solamente que ahora la diferencia es que en lugar de sumarlo a ambos lados lo vamos a multiplicar, porque aquí tenemos una serie de productos. Y entonces tomamos la hipótesis tal cual, ¿sí?, y la vamos a operar en multiplicación en ambos lados contra el k más 1 décimo término. Entonces aquí tendríamos a la hipótesis tal cual la definimos y le estamos multiplicando el k más 1 décimo término de ambos lados. En eso entonces consiste nuestra fase de demostración, multiplicando ambos lados por ambos lados de la hipótesis. No se nos olvide que aquí va la hipótesis, k más 1 y todos los términos que componen a la hipótesis. Vamos a multiplicar por ambos lados de la hipótesis este k más 1 décimo término.
Con eso el lado izquierdo ya está completamente igual a la tesis y nos hace falta ver qué pasa con el lado derecho. Tenemos entonces este término y este es el que vamos a desarrollar hasta que se parezca, toda esta expresión que tenemos aquí, se parezca a k más 1 o ya lo podemos simplificar aquí a k más 2. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en un paso inicial podríamos multiplicar este término k más 1 que está fuera del binomio, lo multiplicamos por ambos lados de este binomio. K más 1 por 1 nos quedaría k más 1 y k más 1 por 1 sobre k más 1 nos quedaría k más 1 sobre k más 1. K más 1 sobre k más 1 pues lo podemos cancelar, esto es igual a 1 y entonces me quedaría k más 1 más 1. Y k más 1 más 1 pues ya es igual a lo que teníamos aquí. Entonces este es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que bueno, aquí en lugar de adicionar el k más 1 asimotérmico en ambos lados, lo que me sirve es multiplicarlo. ¿Cómo me doy cuenta cuándo multiplicar, cuándo sumar o cuándo hacer otra cosa? Pues precisamente por eso. Por eso es que he sido muy insistente y se los he comentado así. Cuando yo quiera llegar de mi hipótesis a mi tesis, la clave está en observar los lados izquierdos de hipótesis y de tesis y preguntarme qué le hace falta al lado izquierdo de la hipótesis para que se parezca a la tesis. La clave casi siempre va a estar en el k más 1 décimo término, pero hay que ver si me hace falta multiplicarlo, sumarlo, etc. Entonces vamos a parar a suspender aquí el video. Les pido que ustedes intenten este ejercicio que sigue, el ejercicio número 4. Intenten resolverlo. También en las notas van a encontrar otra serie de ejercicios. El ejercicio número 5. Ese lo vamos a dejar pendiente, igual que el ejercicio número 6, porque son casos especiales de inducción matemática que comentaremos en el siguiente video. Para este ejercicio número 4 sugiero que lo intenten. Si aparecen dudas, lo vamos a resolver en la siguiente clase de Zoom.